cristianismo no es que nosotros veneremos la fe grande de nuestros antepasados. El cristianismo es que el Dios Todopoderoso que nos impartió el espíritu de fe que no cambia es el que nos va a respaldar a nosotros en las grandes empresas, en aquellos que emprendamos, cuando nosotros aprendamos a creerle a Dios, a reprender el temor, porque el miedo es fe al revés. Siempre que vas a emprender algo, siempre que quieres lograr algo, va a aparecer las voces diciéndote que no sabes, que no tienes, que no puedes. ¿No? Diciéndote que no puedes, que no sabes, que no tienes, que no tienes, que no puedes, que no sabes, que no sabes, que no puedes, que no tienes. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él te revela a tu corazón que sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que sí sabes porque tienes la mente de Cristo y que sí tienes porque Dios, tu Dios, va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Así que me quedo un poquito más en el grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Dice, escúchame, porque la fe sin obras es fe muerta. Así que hay que sembrar el grano en el campo. Hay que sembrar la fe. Hay que activar la fe, porque fe sin obras es muerta. Hay una semilla que un hombre tiene que sembrar en su campo. Lo que está diciendo el Señor en esta hora, que hay una semilla que un hombre, que una mujer aquí tiene que sembrar en su campo para que vea florecer ese campo y para que reciba la cosecha que está esperando. Hay algo que tienes que sembrar. Cuando tú le pides un milagro a Dios, Dios te va a pedir una semilla que siembres, que tienes para sembrar. Empieza a sembrarlo, porque cuando siembras, entonces la Biblia dice que vas a cosechar. Amén. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para poner en acción? ¿Sabes que cada uno de nosotros tiene un campo, tiene un territorio adjudicado? Entonces nosotros necesitamos el evangelio a todo el mundo. Y tú tienes tu territorio adjudicado, es ahí donde tienes que hacer algo por alguien. No mires tu condición como está ahora, empieza a hacer algo por alguien. Empieza a dar, empieza a sembrar, porque si activas tu fe, vas a cosechar, ¿no? Cada uno tiene en su corazón un sueño, una visión, la que ha ido aclarando en su corazón con el tiempo. Eso que estás soñando cuando te miras hacia el futuro y tú dices, yo veo las cosas de una manera distinta, ¿y por qué no pueden ser mejores si tengo a Dios en mi corazón? Está ahí dentro tuyo, fue provocado por el hablar de Dios cuando vino a tu espíritu. Ahora la pregunta que te hago es, ¿qué va a crecer en ese campo? Porque el que siembra escasamente cosecha. El que siembra generosamente también va a cosechar. Esto es muy importante tenerlo en el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué crecerá en ese campo? En ese campo tiene que ser plantado el sueño que Dios te dio. Tiene que ser forjado, tiene que ser construido, tiene que ser edificado. Por ejemplo, eres un hombre llamado para predicar la palabra. Ahí está tu campo. Entonces, para que tú puedas dar fruto en eso, entonces conságrate a leer la palabra. Entonces ora, entonces ayuna, entonces acude a las convocaciones que se hacen para las capacitaciones. Entonces invierte el libro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vas a sembrar tú, pero quieres cosechar, y para eso entonces capacítate. Tienes que trabajar para que eso venga a la luz, ¿no? Tú tienes fe, y esta fe es como una semilla en tu corazón que tiene que ser sembrada. La fe es el mayor capital que un ser humano tiene. Entonces deja de confiar en los logros que has tenido hasta ahora por fe y sigue creyendo en el Dios que aún no ha terminado de bendecirte. Amén. Estoy animando a creer por más. Yo veo la Biblia y no encuentro en ninguna parte que Dios haya corregido a aquel que se atrevió a creer por más, a pedirle por más. El problema está acá en nosotros, está en el corazón que no le creemos a Dios. Una cosa es creer en Dios y la otra es creerle a Dios. ¿Cómo paso de ser uno que cree en Dios y otro que le cree a otro que le cree a Dios
cuando este libro empieza a ser lo más importante en mi vida, porque se puede secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se sentó, sino que en la palabra de Dios está su delicia. En su palabra medita de día y de noche. Este hombre va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Por eso ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso. No seas escaso, créele a Dios. Dios no hace acepción de persona. Si le crees a Dios, entonces Dios se va a manifestar a tu favor. El tema a veces está aquí, porque hemos sido programados a creer que no sé, que no tengo, que no puedo, que no puedo, que no sé, que no tengo, que no tengo, que no sé, que no puedo, por las experiencias negativas de la vida, por la crianza, porque a lo mejor siempre vimos en nuestro entorno pobreza, siempre vimos en nuestro entorno inseguridad. Pero cuando vienes a Dios, entonces Él te libera de la inseguridad, Él te libera del espíritu de miseria y de pobreza, y Él empieza a prosperar tu vida en todas las cosas, empieza a prosperarte incluso en tu manera de pensar. Empiezas a pensar positivamente, empiezas a ser benigno, te levantas en la mañana y no le haces caso a los miedos, sino que tú dices: si Dios está conmigo, me tiene que ir bien, me va a ir bien, porque Dios dijo: yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Aun cuando tu comienzo, aun cuando tu comienzo, mi hija, sea pequeño, dice la Biblia que tu postrer estado va a ser pero muy grande. Pero tiene que cambiar tu manera de pensar. Déjate de estar pegada al pasado, de estar pegado al pasado. Dios no necesita de tu pasado para proyectar tu futuro. Sigue pensando que lo mejor está por venir, olvidando ciertamente lo que está atrás, y extiéndete a lo que está delante. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, porque cuando le crees a Dios, entonces el justo por la fe vive. El justo por la fe alcanza promesas. El justo por la fe conquista reino. El justo por la fe apaga fuegos impetuosos y tapa boca de leones. Amén. Bendito sea su nombre. No te tiene que pasar como ese que fue a pescar. Así que tiró ahí, él tiró para pescar, y de repente aparece un pescado y lo mide, y medía así como 20 centímetros y lo devolvió. Y después tiró otra vez y apareció otro, un pescado de 30 centímetros, lo devolvió. Después siguió otro y uno de 40 y lo devolvió. Y alguien que estaba al lado le dice: oiga, señor, ¿pero cómo está haciendo eso? No, dice, lo que pasa es que el primero que pesqué medía 20 centímetros, el otro 30, el otro 40. Y mi problema es que en mi casa yo tengo solamente un sartén de 5 centímetros. El problema estaba ¿dónde? En el sartén. ¿Cuántas veces te has encontrado que miras algo y dices: pero si esa cuestión se me había ocurrido a mí? Claro que se te había ocurrido a ti. La diferencia está en que el otro, ¿qué? La hizo. Y necesitamos pedirle sabiduría a Dios para emprender. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios para alcanzar a otros para Cristo. Pero a veces estamos tan preocupados de nuestras cosas que no tenemos tiempo de hablar del Señor. Entonces Dios te quiere bendecir para que también hables de Él, para que también prediques el Evangelio. Y fíjate, y necesitamos pedir al Señor sabiduría que venga de Él, porque tenemos que ir creciendo en fe. Tenemos que pedirle a Dios ideas creativas. Pídele a Dios conexiones divinas. Hubo 2 personas, no tenían trabajo. A ambas se les dio un pedazo de acero, el mismo pedazo, la misma medida. Ahora emprendan. El primero trabajó y ¿sabe qué se le ocurrió? Se le ocurrió hacer agujas. Hizo un montón de agujas se soñó vendiendo agujas arriba de las micro, aguja por 1000, no sé, pues 2 agujas por 500, no sé, ¿no? El otro, con el mismo acero, mandó a hacer piezas para relojes suizos.
Pregunto, ¿quién ganó más plata? ¿El de las agujas o el de las piezas para relojes suizos? De las piezas para relojes suizos. Por eso estoy diciendo que necesitamos ideas creativas. A mí se me ocurrió una idea, no sé si puede ser tan creativa, porque de aquí, de Arica a Iquique, no hay nada en el desierto. Entonces se me ocurrió, en pleno desierto en el verano, poner un puesto de bebidas. Y en el otro lado, asociarme con otro que ponga un puesto de corbata. Y yo voy a tener las corbatas. Entonces mi amigo no le vende bebida a nadie que no venga con corbata. No sé si será buena idea eso, pero... Bueno, distensionar un poco el ambiente. Lo que quiero decir es que hay personas que se le han ocurrido cosas y salieron adelante. Y si Dios está contigo, entonces, ¿quién contra ti? La Biblia también declara que sin fe en Dios es imposible nacer de nuevo o ir al cielo. ¿Ve? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, dice Efesios 2 del 8 al 9. Así que todos tenemos la misma capacidad para recibir el don de la salvación. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la misma medida de fe. El apóstol Pablo escribió, según la medida de fe que Dios haya dado. Romanos 12, verso 3, te habla de la medida de fe. Entonces, Dios quiere que todos lleguemos a la fe redentora y todos empezamos con la misma medida, el mismo tamaño de fe, la capacidad suficiente para llevarnos a la salvación. Entonces, una vez que entregamos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador mediante nuestra salvación, esto es muy importante entenderlo, dice la Biblia que somos hechos justicia de Dios en Él. Qué lindo es esto, por la fe, ¿no? Y jamás seremos más justificados que eso. No podemos crecer en rectitud, pero podemos y debemos crecer en fe. La Biblia dice que podemos crecer en fe. Claramente la Biblia dice, su fe se acrecienta cada vez más. Entonces llegar a ser un hombre de fe inquebrantable, una mujer de fe, requiere que crezcas extremadamente en tu fe, como lo hizo, por ejemplo, el profeta Elías. Qué lindo. El profeta Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero fue un hombre que le creyó a Dios y creyó que Dios iba a cumplir su palabra. Dios había dicho de Israel, si ustedes se endurecen contra mí, entonces yo voy a retener la lluvia. Pero si ustedes se arrepienten, entonces yo voy a abrir los cielos. Entonces, en el peor periodo de la historia de Israel, estaba todo Israel endurecido. El profeta Elías entonces habla con Dios y le dice, Padre, ahora Dios cumple tu palabra. Y Dios habló con él y le dice, bueno, basado en esto, entonces yo voy a cumplir mi palabra. Y dice que cerró los cielos por 3 años. ¿Te acuerdas? ¿No? Y luego de eso, 3 años o 3 años y medio. 3 años y medio. Y después dice que oró otra vez y Dios abrió los cielos cuando el pueblo de Israel se arrepintió. Quiero concluir con esto en estos minutos que me quedan. Mire qué interesante. La palabra dice algo muy interesante en Romanos 8, verso 19 al 23. Póngalo en pantalla, por favor. Romanos 8, verso 29 verso 19 al 23. Romanos 8, por favor. Dice, a ver, ¿lo tienes? Romanos capítulo 8, verso 19. Ya, lo busco acá. Dice, verso 19. Porque el anhelo ardiente, mire lo que dice, de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Siga, por favor. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza,
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación, mire qué interesante es esto, debemos tener, dice que la creación tiene anhelos. Y si la creación tiene anhelos, ¿cómo la creación va a tener más anhelos que nosotros, que somos su máxima creación? Debemos tener anhelos para usar nuestra fe. Te pregunto, ¿será que una planta nos va a ganar en anhelos? Por supuesto que no, no puede ser. Debemos nosotros procurar grandes cosas de Dios. Grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Dios es vasto, tiene más de lo que necesitamos. Jesús no fue escaso, Él anheló la humanidad completa. No, Él quiso que la humanidad completa fuese salvo. A veces nos pasamos de espirituales y pensamos que la fe no funciona para alcanzar nuestros anhelos materiales. Pero Dios, siendo Señor del mundo espiritual, también creó todo lo material. Entonces Dios te va a bendecir, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Corintios dice que tenemos vida material y también vida espiritual. Tenemos cuerpo espiritual como cuerpo material. Así que nuestro Padre desea que usemos nuestra fe para todo. Ahora nosotros creemos todo lo que la Biblia nos relata porque creemos a veces porque ya pasó, creemos en los hechos que ya pasaron. Pero yo pregunto, ¿será que hubieses creído tú en hacer un arca porque iba a venir un diluvio? ¿Hubieses creído tú por eso? Si nunca había llovido sobre la tierra. ¿Hubieses seguido a un hombre que hablaba con las plantas, por ejemplo, a Jesús? Jesús se pone a hablar con una higuera y los discípulos lo vieron. ¿Qué onda? Dice. ¿Lo hubieses seguido? ¿No? Creemos mucho por el pasado, pero ¿sabes qué? Hacemos poco por el futuro. Es el problema. Y ¿sabes qué? Esto que te vengo diciendo, no quiero ser majadero, pero cuidado con lo que Dios ya te ha dado, porque ahí puede estar tu aparente seguridad. Y uno dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y especialmente, y como esto lo van a ver en algunas otras congregaciones seguramente, ¿no es cierto? Quiero decir esto, a los pastores nos pasa que encontramos a veces personas, ¿cierto?, que llevan mucho tiempo en la iglesia y como que de repente se frenaron. Y uno dice, pero ¿qué pasa si yo espero más de estos? Yo espero mucho más conforme a todo lo que Dios le ha dado, espero más. Pareciera que ellos llegaron a decir, no, ahora que sigue el pastor nomás, porque ya pareciera que dicen, porque yo logré lo mío, ya logré lo que quería alcanzar. El tema es que no tienes que vivir por lo tuyo, tienes que vivir por lo de Dios, y Dios todavía no ha terminado su obra en la tierra. Lo que Dios te ha dado es un medio. Y ¿sabes qué? Es tan interesante porque quiero preguntarte, ¿qué sería de ti si todo lo que tienes mañana ya no lo tienes? ¿Qué sería de ti? ¿Tendrías la misma tranquilidad que aparentemente tienes? ¿O tendrías la misma pasividad? ¿O te pondrías en marcha para doblar las rodillas a fin de recuperar otra vez que tu fe logre aquellas cosas que perdiste? Ese es el tema. El tema es que nuestra fe nos tiene que servir para los más grandes intereses del reino de Dios. Lo demás viene por añadidura. Lo demás va a venir por añadidura. A veces yo digo, mira, hay personas que más de alguna vez dijeron, no, dice, yo no diezmo y Dios me bendice igual. ¿Será? Sí, porque tengo tal cosa. Sí, pero es que es probable que Dios quería soltar muchísimo más. Pero porque estás tomando a veces lo que Dios no te ha dado, Dios empieza a tomar lo que sí te ha dado. Dios no le dio el fruto a Adán, le dio el huerto, le dio el Edén. Pero Adán tomó el fruto, tomó lo que Dios no le había dado, y Dios le quitó lo que sí le había dado. Dios no le dio a David a Betsabé. Entonces David tomó lo que Dios no le había dado, pero perdió la paz de sus hijos, lo que sí Dios le había dado. Porque, mis queridos, es una bendición tener hijos, pero más bendición es que tú ames a tus hijos y tus hijos te amen a ti, que ellos quieran estar contigo, que los veas en paz, que los veas bajo bendición. ¿Ve? Por eso es tan importante que hasta en eso tu fe te tiene que servir para creer en Dios por más,
Prefiero vivir con el 90 bendecido que con el 100 maldecido. Aprende a creerle a Dios. ¿Quieres tener tiraje? Se lo estoy diciendo, yo siempre he diezmado. Desde que aprendí, recibí la revelación, siempre lo hago. Y de todo lo que me ingresa, yo diezmo y ofrendo. ¿Y sabes qué? Y yo sé que está abierta la provisión financiera para esta casa, porque estamos también cumpliendo los principios de Dios que Dios ha trazado para eso, ¿no? Entonces, hubiésemos seguido a un hombre que hablaba con las plantas. Entonces nosotros creemos mucho por el pasado, pero hacemos poco por el futuro. Tu fe no debe servirte para decir que crees en lo que lees en la Biblia, sino en los desafíos que tienes por delante. Y yo te quiero animar en eso. La Escritura es muy clara al decir que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Hay personas que están mal conectadas con las riquezas. Hay personas que no están confiando en Dios para el próximo paso, sino en lo que tienen. Y fíjate, cuando uno está mal conectado con la riqueza, uno dice, quiero hacer un viaje, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo plata. ¿Quién te está mandando? ¿Dios o la riqueza? Mamón, la riqueza. No lo voy a hacer esto porque no hay plata. Entonces todos tus pasos están regulados por el Dios Mamón. La pregunta es si te atreves a creer en Dios y a creer, no voy a dar porque si no me va a faltar. Fíjate, no voy a dar porque me va a faltar. ¿En qué está tu confianza? Una vez más en Mamón. Pero ¿y si te atreves a soltar el maní? Wow, no vaya a hacer cosa. Porque pregunto, quiero que levanten la mano y sean honestos. ¿Alguna vez ustedes recibieron una indicación de Dios de ir y darle una suma importante de dinero a alguien y lo hicieron? Levanten su mano. Ya, mira, levanten su mano, mire la pregunta de nuevo. ¿Alguna vez usted recibió una indicación de Dios de tomar una cantidad importante de dinero y sembrarla en alguien? Levanten su mano. Mire. O sea que aquí yo puedo contar unos 20 que están levantando su mano. O sea que quiere decir que si un día Dios te está diciendo, yo quiero que aprendas a confiar en mí en las finanzas, y tú tienes, lo único que tienes es eso, y te mueves en fe y lo siembras, ¿qué no te dice que Dios le puede poner a una persona así como estos que levantaron la mano, venir, sacar dinero del bolsillo y sembrártelo porque simplemente Dios le puso en el corazón? Hay personas que me contaron, yo tengo la experiencia, dice, de que pidieron una ofrenda y yo di la plata para mi pasaje. Y cuando yo me iba saliendo, una persona ve y me dio como 3 veces o 4 veces más de lo que yo había invertido de la plata de mi pasaje. Mis queridos, la fe se acrecienta. La fe es algo que hay que ejercitar. Acciones de fe, Dios te va a respaldar. Tenías el problema con ese alguien, da el paso de fe, camina por las aguas, ay, pero es tan difícil, ve, pero cuando llegues allá vas a ver que vas a tener una valentía distinta para enfrentar la situación y Dios te va a reconciliar con esa persona. No llamaste a tu papá hace mucho tiempo, no llamaste a tu hijo hace mucho tiempo, hazlo. Toma pasos de fe que cuando tú eres obediente a Dios, Dios te va a bendecir. La Escritura es muy clara al decir que no podemos servir a dos señores, Dios y las riquezas. Y lo dice como antecedente al consejo de no afanarnos por nuestra provisión. Es decir, que nuestra fe debe estar enfocada en Dios, no en lo material. Confía en nuestro Padre más que en tus logros y vas a ver la mano de Dios viniendo a ti y vas a ver los milagros de Dios viniendo a tu vida, a tu casa, a tu economía, porque sabes que Dios es tu fuente. Él te ama y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó también por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bendito sea su nombre.